Buenas, buenas. Vamos a ir esperando a que se sume la gente, las personas, los participantes. Y ahí te veo, Mariano, que estás conectado, así que te mando la invitación. Ahí veo la cámara trasera. Ahí va. ¿Me ves? No, vamos, me parece que vamos a tener que hablar así nomás. No te puedo creer. Bueno, No pero sé, bueno, no nos pudimos conectar. la verdad, Qué raro, ¿no? sí, sí. Sí, la verdad no sé. Y recién no podía ni mandarte directamente la solicitud, nada. Así que, bueno, hablemos así, si total después queda Yo grabado, creo que queda grabado bien igual. Sí, sí, queda grabado bien porque yo te estoy viendo. Eh, Sí, sí, soy yo. Es mío, no te da problema. Bueno, buenas noches a todos los que se van sumando a poco. Eh, Estamos acá con Mariano en este vivo que vamos a realizar hablando de temáticas de infertilidad. Bueno, hoy nos tocaba Endometriosis y trombofilia, vamos a hablar un poco. exactamente endometriosis y trombofilia. Muy bien. Todo Como, esto, claro, sí, como vos decías, relacionado a la infertilidad. exactamente, porque dentro de lo que es el síntoma de infertilidad, tenemos obviamente subcapas, por así decirlo, que es a nivel físico, también hay a nivel por ahí más de realidad emocional, que por ejemplo puede ser lo que tiene que ver con la pareja, ¿no es cierto? Que es uno de los vivos que charlamos, que también nos Claro. habla de infertilidad, pero se referencia a una infertilidad oculta, porque no está claramente especificado en nuestra realidad que nosotros estemos buscando eh, un hijo, sino que el inconsciente ya sabe que pareja está unido a a nido y por ende a familia, entonces desde ese lugar el inconsciente automáticamente empieza, eh, siempre es de acuerdo a nuestras historias, ¿no? Siempre decimos eso, ¿no? Las historias son las que dan la pauta en la existencia del síntoma. Pero Perfecto. para eso tenemos que comprender que hay un síntoma en nuestra realidad que no nos permite vivir de manera plena. Entonces, solamente de ese lugar es que vamos a poder ir a ver esas historias. Porque las historias pueden estar y nosotros no podemos tener un síntoma. Entonces, no es necesario ir a verlas. Eh, Sí, es un poco sí, como decimos nosotros, vamos desde el síntoma a la historia. tal cual. No vamos a ir porque tengamos la historia, quiere decir que vamos a tener el síntoma. En realidad, todo síntoma, si tengo el síntoma, nosotros como siempre decimos, la historia es imposible que no esté. O sea, después puede ir variando un poco el sentir de esa historia, unos agregados, pero por lo general en estos dos síntomas que vamos a hablar, lo fundamental es a buscar es esto de lo que vamos a hablar un poquito. Bueno, si querés, bueno, arrancar un poquito charlando de estas dos temáticas que trae la infertilidad, eh, dado que, bueno, elegimos arrancar por ahí, eh, pero obviamente, como decía anteriormente, hay diferentes subcapas dentro de lo que es la infertilidad y depende dónde está la afección física que se produce o que sucede esa infertilidad, entonces de ese lugar tienen diferentes matices, diferentes abordajes, ¿no? Diferentes direccionamientos, más que nada, ¿no? Sí, perfecto. Estaría bueno que hablemos del síntoma, pero que lo pongamos un poquito en contexto para verle la simbología y todas esas cosas, porque la endometriosis, si bien quizás alguien no la conoce, y es esa membrana que está dentro del útero, es una mucosa, es una membrana que se va formando alrededor del útero.
y el caso de la endometriosis es cuando esa membrana se está formando por fuera de ese útero. Ahí es que esa membrana que forma el endometrio no está en el lugar que le corresponde. Entonces está o afectando al útero, al ovario, o puede estar afectando a las trompas de Falopia. Entonces, desde esa lógica de la biología es que nosotros vamos a hablarles de por qué hay estas historias relacionadas a este síntoma. Tal cual. Y eso nos habla de una condición, ¿no? Ya cuando empezamos a ver esto que nos comparte Mariano, ¿no es cierto? Eh, Estamos viendo una tonalidad de que hay algo que está por fuera, ¿no es cierto? Que está apartado, que no puede, por así decirlo, ingresar en la casa o estar dentro de la casa, por ende tiene que estar por fuera, ¿no? Y bueno, y ahí si querés seguir Claro, compartiendo un poquito. perfecto, acordemos ¿no? que la simbología del útero, para nosotros, para nuestro inconsciente biológico, también lo que nos da a entender es esa casa, esa primer casa, porque es el útero donde nosotros habitamos donde empezamos a habitar en esta experiencia, o sea, la panza de mamá, ese útero. Por eso es lo que nosotros vamos a hablar cuando hablamos del endometrio, yo siempre lo ponemos como un ejemplo, como el nido. Es donde vamos a poner nuestros huevos para gestarlos. Y si ese endometrio no está en el lugar que corresponde, o sea, no está en el lugar de la casa que corresponde, es porque esa casa, hay un olor a peligro en esa casa, un olor a que esa casa no es segura. Entonces, si yo no puedo, hablando siempre en el tema de la infertilidad, gestar un hijo y ponerlo en ese nido, es porque alrededor mío, a través del inconsciente, lo que estoy sintiendo o presintiendo, porque esa es una memoria del inconsciente, es que hay un peligro fuera de esa casa. Entonces yo voy a poner esos palitos del nido por fuera y no los voy a poder poner donde tienen que ir para que yo pueda gestar esos huevos. Las historias que vamos a ir encontrando en eso, al sentir ese miedo o esa desprotección al nido, es que podemos encontrar historias donde hay un padre golpeador. Entonces, en esa memoria que yo tengo en este inconsciente, lo que yo voy a hacer es no tener hijos porque allá atrás hubo un padre golpeador, porque la persona con la que yo quizás quiera gestar ese hijo desde mi inconsciente me está mostrando a ese padre golpeador que hubo más atrás. Esas son algunas. Sí, porque recordemos que el inconsciente es un gran programa, ¿no? Que va acumulando datos a lo largo del tiempo eh, y que estos datos que acumula, ¿no? Tienen que ver con una ley biológica. Y la ley biológica es aquella que da por resultado que en el tiempo toda especie genere más vida, ¿cierto? Y entonces todo aquello que impida que se genere más vida, el inconsciente va a tratar y va a hacer todo lo posible para evitar esos caminos, siempre buscando el camino que genera más vida, ¿no? Entonces desde ahí es que todos esos datos que va acumulando el inconsciente, porque nosotros tenemos este inconsciente que es nuestra parte, la parte de la mente, ¿no es cierto? Que decimos que es el 95%, el otro 5% es nuestra mente consciente, ¿no? Está regido por un inconsciente que ese inconsciente es biológico, o sea, responde a la biología. Y de ahí es que esta ley biológica es la que determina qué datos almacenar y qué datos no, ¿no es cierto? Siempre en pos de la evolución y de la vida, ¿no? De hecho, la infertilidad parte de eso, ¿no? De aquellos hechos que generan o impiden que dan vida o impiden la vida, ¿no es cierto? Y justamente como decía acá Mariano, ¿no? Hablaba de aquellas historias o situaciones que pueden llegar a aparecer con respecto a este síntoma, ¿no? La endometriosis, ¿no? Es situaciones donde yo siento que el peligro está en mi casa, está alrededor mío, en lo que yo considero mi nido, entonces para gestar una vida
tengo que hacerlo por fuera de ese nido, tengo que hacer por fuera de esa casa, y entonces ahí es que se genera el síntoma de la endometriosis, imposibilitando que yo pueda generar ese, esa vida, ¿no? Porque ya no está dentro de mi biología, ¿no es cierto? Dentro del lugar de la casa donde debería gestarse la vida, que es el útero. Sí, claro. ¿Y cómo llegamos a esas historias? Por ahí vamos a tener historias conscientes, quizás eh, fui golpeada de niña y entonces en esta etapa que quiero ser madre, me estoy relacionando con una persona que desde mi inconsciente está relacionada a papá, y lo que voy a hacer es tratar de protegerme de ese padre que me golpeaba. Y más, algunas historias también podemos encontrar de, quizás en el transgeneracional. Nosotros siempre decimos que hay que empezar de lo más cerquita posible, y a veces no las tenemos a las historias esas, pero capaz que ese síntoma se despertó cuando yo fui a la casa de mi hermano y lo vi, no sé, maltratando a mis hijos, a sus hijos. Entonces, ese síntoma ahí es que empieza a darle comienzo en tu vida, y cuando vos vas a querer gestar un hijo, cuando te vas a hacer algún estudio, aparece esa endometriosis. No quiere decir Tal que cual. nosotros decimos que por ver a una persona golpear a un hijo tenés que tener endometriosis, no. O sea, cuando vayas y te dé endometriosis, lo más seguro es que tengas esas historias para atrás. Que como Sí, siempre decimos, tenemos que hacer ese camino y ir encontrando, porque también está el sentir en el síntoma, porque quizás no sea solamente o ese miedo, sino que yo siento una desvalorización, siento que la casa, o sea, no le puedo dar esa seguridad a mi hijo económicamente, no le puedo, o el lugar donde vivo, no siento una seguridad en la casa donde vivo, en el barrio donde vivo, eso también entra todo en este síntoma. sí, porque partimos justamente de la base de esto, ¿no? De que el lugar donde estoy habitando hoy en día no lo siento seguro. Entonces, eso se representa a mi realidad externa o a las personas que me convocan. Y esto puede ser también tanto real como simbólico, como hablamos también en los videos anteriores. Es un poco como decía Mariano hace un ratito, ¿no? Voy y veo tal vez a mi hermano tratarle mal a sus hijos, y yo sí tengo obviamente esa memoria inconsciente que me llega a revivir en el transgeneracional o en mí una situación de exceso de violencia, de abuso, ¿no? De maltrato, automáticamente, y yo estoy en una situación o en un momento de la necesidad de gestar vida, ¿no? De buscar un hijo, eso, si yo contengo esta memoria transgeneracional, automáticamente puede llegar justamente a generar esta infertilidad que viene desde este lugar que mencionamos, que sea la endometriosis. Hasta inclusive puede no declararse, como decía Mariano, pero que la historia se haya, pero que el síntoma se haya despertado a través de la historia vivida, ¿no? Tanto en la realidad presente de uno creada como en los vínculos que tiene alrededor. Sí, y igual que la historia va a ser igual, estés buscando o no estés buscando hijos. O sea, quizás no estás buscando un hijo, pero estás en esas historias. Eh, por eso yo siempre digo, hay que hacer ese caminito para encontrarlas, porque hay veces que no son muy conscientes esas historias, o quizás no me pasó a mí, pero mamá tiene la historia que papá lo abandonó de niño, o la abuela tiene esa historia, y ahí en esa historia es donde vas a encontrar o ese maltrato, o ese abandono, o la muerte real o simbólica. Es como Bueno, la clave en todos estos síntomas de infertilidad. tal cual. Recordemos que el abandono también tiene una connotación de peligro para el nido, ¿no es cierto? Porque a nivel biológico, que no esté el padre en las familias implica que hay una falta de protección, porque el padre justamente es el que se encarga de proteger y de cuidar el nido, mientras que la madre es la que se ocupa de cuidar y de resguardar la salud y la alimentación y la nutrición de esa vida, de ese hijo, de esa cría, ¿no? Yendo por ahí a
a lo más instintivo de nuestro cerebro, que es aquello que nos conecta, ¿no? Con las memorias de los animales, ¿no? De los mamíferos, que también están presentes en nosotros, por eso es que, porque nosotros formamos parte de la biología entera. La biología entera tiene sus memorias en el inconsciente, y como nosotros somos parte de ese inconsciente, respondemos también a los mismos mecanismos biológicos. De ahí es esto, ¿no? Que si un padre abandona a su esposa y a su hijo al nacer, o hasta inclusive a los meses o al año de nacer ese niño, eso se puede vivir como un síntoma de infertilidad, porque justamente la madre y el hijo empiezan a correr peligro, o sea, por ende la biología empieza a correr peligro, y eso es un mecanismo que para el inconsciente es: esto hay que evitarlo, o hay que realizar todo lo posible para que esas dos personas continúen con vida. Claro, eso es fundamental para que en un próximo encuentro, en ese ciclo, la biología decida no querer tener hijos. Porque si tenemos hijos, papá nos abandona. Tal cual, tal cual. Eso Y más si después de, ¿no es cierto?, que esto sucede, ¿no? Más si después de que papá nos abandonó, el clan siguió evolucionando en el tiempo, o sea, si se pudo sobrevivir y pudo reproducirse, pudo crecer en el tiempo. Eso implica entonces que hay una condición natural a que cada cierta cantidad de tiempo esa memoria se va a ejecutar para ejercer un derecho a más vida, que sería a partir del abandono de un padre, ¿no? sí, es eso, como nosotros, es repetir o reparar. Es lo que hace constantemente esta biología, es o repito o reparo. De las dos formas es una solución, de las dos formas está tomando esa solución de que el clan siga creciendo, porque si yo no puedo tener hijos, pero no te hagas problema, te voy a decir no te hagas problema, vos no, pero tu hermana, tus primos, por ahí sí va creciendo el clan. Pero vos tenés la memoria muy fuerte de ese abuelo que abandonó, entonces para que eso no suceda, vos no vas a tener hijos, no abandonás. Que es como decíamos en el encuentro pasado, eso se va dando a nivel de hijos. Si a mí la endometriosis me aparece a nivel de segundo hijo, las historias que voy a buscar están relacionadas a segundo hijo. Si se me da tercero, a nivel de tercero, y así sucesivamente lo vamos a ir buscando. Tal cual. Bueno, esas son otras cosas a tener en cuenta, ¿no es cierto? Porque muchas veces la infertilidad no implica que a mí se me dé desde el momento inicial, desde el primer hijo, digamos, desde el primer hijo que quiero gestar, que quiero tener, sino que hasta inclusive puedo ya haber gestado un hijo, puede haber crecido ese hijo, y me aparece en un segundo o en un tercero, ¿no es cierto? Y esto también implica una información para el inconsciente, que obviamente en consulta eso se va a ver, y tiene que ver con el orden, porque justamente el inconsciente es un programa que tiene un orden, y ese orden tiene por resultado vida. Entonces, todo aquello que se mantenga alineado en ese orden va a continuar dando resultados. Y en este caso, como decía Mariano, ¿no es cierto? Si a mí me sucede en el segundo, el tercero, el cuarto hijo, o tal vez en el primero, se va a ver específicamente en las líneas de tiempo. Primero, obviamente, como siempre, se atiende el síntoma o se lo ve desde las primeras etapas, como decía Mariano, y después vamos hacia atrás y lo relacionamos con esos ancestros y con las líneas de tiempo en cuanto a hijos de esos ancestros. Sí, es así como vamos a trabajar ese síntoma. No sabes lo complicado que es cuando no te ves, no te veo. Sí, no sé. Me imagino, te estoy sintiendo. Sí, me di cuenta. Porque cuando te ves yo sé más o menos cuando vas a cortar para yo arrancar, pero acá como no te veo, no sé cuándo arranco. Está
está medio complicado, pero bueno, la vamos llevando bien, por lo menos. Sí, sí, va bien, va bien, va bien. Por ahí quedan unos espacios hasta que vos te das cuenta que yo corté, pero bueno. Hasta que sí, ¿viste? Pero bueno, nos vamos conociendo ya. Sí, sí, es necesario para ir sintonizándonos también. Bueno, como para hacerle un poco ese cierre, ese síntoma, la endometriosis está relacionado a que siento que la casa donde voy a gestar mis hijos no es segura. Y de ahí vamos a ir buscando toda esa información que lleve a entender a este inconsciente biológico que te está protegiendo en este momento, a que pueda liberar ese espacio o lo pueda acomodar donde realmente tiene que ir ese nido, en ese endometrio. Así que más o menos va a ser eso lo que vamos a buscar en ese síntoma. Y no sé si querías, ¿hablamos un poco más o vamos a la trombofilia? Creo que ya estamos para ir a trombofilia. De última, después si surgen algunas preguntas, podemos seguir charlando también y ampliando. Pero bueno, acá nos saludan. Hola Emiliano, ¿cómo va? ¿Cómo estás? Bueno, qué lindo tenerte presente. Sí. Ya. Mucho, no veo quién anda por ahí. Poco. Lo veo medio complicado hoy. Viste, aparte fue porque justo antes, eso me lo está haciendo el teléfono, porque justo antes te dije, no confío en el teléfono, sí. ¿viste? Lo estuviste decretando ahí un poquito sí. También. Pero bueno, también decretaste el cambio, así que eso va a ser lo próximo. Perfecto. Hablemos de la trombofilia nomás, que lo vamos a hablar pero presentando la dificultad de tener hijos, porque sabemos que la trombofilia se puede dar en cualquier parte del cuerpo y que no solamente afecta a las mujeres, sino que a los hombres también afecta ese síntoma, pero hoy lo vamos a hablar desde esa infertilidad, o sea, desde la dificultad que te puede generar una trombofilia para tener hijos. Quizás después podemos estirarla un poquito más y ver si se nos da en las piernas, si se da en algún lado, en otra parte del cuerpo, podemos hablar de eso. Pero ahora, tal cual, es fundamental, como veníamos haciendo este ciclo de infertilidad, va a ser relacionado a esto. A la infertilidad, exactamente. Bueno, para hablar un poquito de la trombofilia desde la biología medicinal, bueno, es la sangre que se coagula, o sea, la sangre no corre bien por las venas, entonces sufrimos esas coagulaciones de la sangre. En este aspecto, en lo que es el no poder tener hijos relacionados a ese síntoma, está relacionado simbólicamente la sangre como símbolo a la familia. Entonces, sangre para el inconsciente es igual a familia. Entonces, todo este conflicto que tengamos relacionado a la trombofilia va a estar relacionado a la familia. No vamos a buscar, como siempre yo digo, un vecino, o vamos a buscar la pareja de afuera. O sea, esto está relacionado a la familia, la sangre. Y al clan. Al clan. Lo que se ve mucho en estas historias de trombofilia es alguna situación en el transgeneracional donde una madre muere desangrada. Ese síntoma es fundamental para que en el embarazo yo hoy haga que la sangre no pueda correr. Si la sangre no corre, esa persona no va a morir desangrada. Después podemos tener historias también de alguna situación vivida donde la sangre era lo fundamental, un accidente y el actor principal en esa situación era la sangre. Entonces eso también está haciendo que la sangre no corra como tiene que correr por las venas. Puede ser una situación vivida justamente desde un lugar tan doloroso, tan traumático, ¿no es cierto?, donde justamente ese actor principal tiene que ver con la sangre, que puede hasta inclusive no necesariamente ser la sangre, sí, hasta inclusive puede ser una parte de nuestra familia, ¿no es cierto?, como
por ejemplo, tuve un accidente con papá y a papá le pasó algo, ¿no es cierto? O con alguien directo de mi familia, donde yo justamente le pasó un accidente donde ese accidente provocó un inconveniente a nivel circulatorio, a nivel funcional del organismo en llevar y traer sangre, ¿no es cierto? Y desde ese lugar es que yo se empiezan obviamente a gestar memorias que obviamente siempre las memorias van a estar en torno a un dolor, a un trauma muy grande. Entonces, en este caso, la trombofilia nos habla de aquellas situaciones vividas. ¿Por qué menciono esto? Un poquito para aclarar, porque más atrás, en el tiempo, sí vamos a encontrar esas madres por ahí que murieron en un parto, por desangramiento, o estaban embarazadas y tuvieron un accidente, ¿no? Aquellos hechos que sí tuvieron como mucha influencia con respecto a la sangre, y eso es lo que nos determina como el origen del síntoma. Pero más hacia acá pueden ir apareciendo estos indicios que tienen que ver con algún familiar que pasó algo justamente donde estuvo incluida así la temática de la sangre, o el impedimento de una buena circulación, lo que llevaría justamente a que yo empiece como a adentrarme en la lógica del síntoma hasta llegar a ese origen que está más atrás, que es el que hablaba Mariano hoy, ¿no? Claro, sí, yo siempre digo, en este síntoma el actor principal es la sangre. O sea, vamos a encontrar más allá atrás, pero por lo general se suele despertar cuando vivo una situación donde vi mucha sangre. Quizás iba, como decía, un accidente, y ese accidente, ese actor principal fue la sangre. Ver mi papá con mucha sangre de por medio, mi hijo, y como está siempre relacionado a embarazos, hay que ver también el tema de hijos que mueren, padres que abandonan, ahí dentro otra vez padres que abandonan, hijos que mueren. Porque recordamos, como siempre decimos, la muerte puede ser real o simbólica. Una persona que se va y yo dejo de ver, para mi inconsciente automáticamente pasa a ser a un estado de muerte. Entra en un estado de dolor. Por eso que nosotros hablamos mucho, o padres o madres que abandonan, como si fuera una muerte. Porque para el inconsciente, que yo me vaya, o sea, que la persona se vaya y que se muera, si yo no lo voy a ver más, es lo mismo. Lo pone en una carpetita de muerte. Entonces, esa es la muerte simbólica que nosotros llamamos, por eso pueden aparecer esas historias. También puede ser en el parto, en un mismo parto, donde esa madre no se muera, pero hubo un casi se muere, desangrada, no alcanzó a morirse, el inconsciente biológico no va a poner esos matices de es grises, no, es blanco o es negro. Se murió, listo, casi se muere, no existe, se murió. Para prevenirlo directamente, esta biología lo que va a hacer es tratar de ponerlo en ese estado de muerte. Entonces esas son las historias fundamentales de esto. Siempre la sangre de por medio, la familia, y después si pueden encontrar, yo siempre, lo más seguro que se encuentre en esa historia es una madre que muere, claro, después de dar a luz un parto y muere desangrada. Sí. Pueden haber también otras temáticas, pero por ahí no tanto como esta, que por ahí es el origen como más fuerte, que tiene que ver con clanes que tienen como al desmembrarse, ¿no? Como al separarse, al dividirse mucho, y esa división obviamente generó como una herida muy grande que sería como asimilada, digamos, como a un desangramiento, ¿no? Como a como a pérdidas tan grandes de esos familiares que formaban parte del clan, que termina implicando una herida que continuamente está generando un sangramiento, ¿no? Claro, es perfecto. Entonces la sangre, ¿qué va a hacer? Se coagula para que esa sangre no siga corriendo. Exacto. Entonces esa es la forma de proteger biológicamente que tiene, que nosotros por lo general vemos como que nos está jodiendo, pero en realidad te está protegiendo de que no suceda, por esa memoria inconsciente que yo te estoy guardando.
como la trombofilia tiene mucho eso, podemos también, aunque sea estirarlo un poquito más, porque por ahí, en la parte de un hombre, que lo tenga relacionado en las piernas, en alguna vena, vamos a buscar siempre lo mismo. La sangre es igual a familia, pero las piernas es como que están más relacionadas en las venas o en alguna arteria de la pierna a la madre. Entonces quizás ahí podemos encontrar una madre que abandona, una madre que muere, y yo estoy reteniendo esa sangre para que esa sangre no se me vuelva a ir. Bien, exactamente. No sé si hay algo más para sumar de esto. No, yo creo que en trombofilia es más o menos esa la historia que es casi igual para todas las partes, o sea, pero si vas a estar relacionado a no tener hijos, donde más hay que buscar son esas madres, alguna madre que haya muerto en un parto, algún hijo que muere, padre que muere, esos son los casos Tal más cual. vistos en este síndrome. Sí, más fuertes, digamos, que más aparecen, más generalizados. Obviamente puede haber otros que van en esta temática que comprendan, ¿no? Por ahí, para decirlo, ¿no? Como palabra fuerte, familia y sangre, ¿no? En base a eso pueden aparecer algunos matices, pero en general se dan estos síntomas que mencionábamos anteriormente, o sea, estas historias. Acá preguntaron hace un ratito, ¿el síntoma de la endometriosis puede estar ligado al tema de la charla pasada con el no encontrar pareja? ¿Estás ahí, Mariano? ¿O te me fuiste? Porque me parece que te me fuiste. ¿O me fui yo? No sé, ¿me ven ustedes? ¿Me escuchan? Bien, parece que ustedes me ven y me escuchan porque, a ver, no, yo tengo señal, así que evidentemente se le cayó la comunicación a Mariano. Vamos a ver si puede volver a ingresar y continuamos la charla desde esta última pregunta eh, que habíamos eh, que había leído, perdón, me mareé ahí un poquito, pero en parte esto que estamos charlando, la temática de la infertilidad y por ahí los diferentes abordajes de acuerdo a, a en qué parte afecta, ya sea desde algo físico la infertilidad o, por ejemplo, como hablamos la charla pasada, desde el no encontrar pareja. Eh, y sí, exactamente, puede estar ligado, pero puede estar ligado al no encontrar pareja. O sea, podés tener, creo que tu pregunta viene en cuanto a si tenés endometriosis y esa endometriosis puede dar como resultado que no tengas pareja. Sí, eh, es así, pero ¿por dónde arrancaríamos a verlo? Va a ser por el síntoma, o por lo menos es mi sentir, yo iría a abordarlo desde el síntoma que nos hace referencia, ¿no?, a la endometriosis, porque la, el no encontrar pareja tiene como síntoma de origen una infertilidad que implica justamente impedimentos para generar vida o que haya sucedido un hecho traumático que, que, que generó un gran dolor y por más de que ese dolor se vaya procesando a lo largo del tiempo, quedó grabado en el inconsciente familiar. Entonces, aquellas situaciones que tiendan a ir por ese camino que generó ese gran dolor, que puede ser la pérdida de un familiar, un abandono, una separación grande, un niño que muera al nacer, madre que mueren al nacer, ¿no es cierto? Implica justamente, al dar a luz a un hijo, implica justamente que es un hecho a evitar, porque biológicamente el resultado
para el inconsciente va a ser nace uno, muere uno, ¿no? Y para el inconsciente toda aquella situación que se da en un empate a favor o en contra de la vida va a tratar de evitarlo. Siempre el resultado tiene que ser favorable para que para que la biología tome el programa, para que tome el programa como un hecho favorable y un resultado favorable tiene que dar por resultado más vida. Y un empate no da por resultado más vida. Cuando hablo de un empate es esto, ¿no? Una situación donde nace uno y muere uno. Y ese ser vivo que muere justamente marca un hecho de dolor, porque puede ser hasta inclusive la madre, puede ser el hijo, puede ser, volvemos a lo mismo, ¿no? Puede ser real o simbólico, un papá que se va y entonces queda el clan, esa familia desprotegida, falta de protección, entonces el inconsciente lo toma como un hecho que pone en peligro la vida, o sea, papá se va y es como que papá muere, y entonces ahí es la información que el inconsciente empieza a tener en cuenta para empezar a generar el programa que trate de evitar esos caminos, que trate de justamente generar caminos que vayan en pos de la evolución y el crecimiento en vez de en contra, ¿no? Y para eso sí es necesario evitar una situación de un nacimiento donde sabemos que o está pronto a irse esa pareja o ese padre, entonces directamente activo el síntoma, o por ejemplo directamente no tengo pareja como lo hemos hablado anteriormente. Bien, Mariano no volvió, creo que no sé si tienen alguna preguntita, alguna duda, si no, vamos a ir finalizando, igual ya estamos en tiempo, pero si tienen alguna duda, alguna consulta, podemos charlar. No creo que pueda volver a conectarse Mariano, evidentemente habrá tenido algún problema con el internet o algún problema con la luz. Eh, estas son cosas que suceden más allá de que uno eh, las tiene por ahí en cuenta o las mira desde un lugar de casualidad que sucedió esto, ¿no? Justo ahora, siempre uno desde este camino de conciencia que empezó a transitar hace un tiempo empieza a comprender que todo tiene una lógica, que todo tiene una razón de ser y que esa razón de ser parte de nuestra creación. Entonces, muchas veces cuando suceden que estamos hablando temáticas que están muy presentes en uno o que tienen raíces muy fuertes en el inconsciente, la realidad empieza a mostrarse de manera ilógica y racional, como si se te corta la luz, si se te corta internet, que la otra persona no nos vea, ¿no? Todas cuestiones que son parte de esa realidad que estamos creando a cada instante y a cada momento, y en base sobre todo a esas historias que están en nuestro inconsciente, esas memorias, esos programas inconscientes, porque recordemos que, como decía anteriormente y como hemos ido hablando en los últimos vivos, ¿no? El inconsciente es el 95% de la realidad que se crea, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente es aquel espacio de la conciencia que forma parte de nosotros y que forma parte del colectivo, que va almacenando toda la información de la creación, de la biología, de las especies, ¿no? Y desde ese lugar, como no puede estar eh, constantemente viendo situaciones donde actuar de la mejor manera, lo que va haciendo es almacenando los datos a lo largo del tiempo para simplemente lo único que hace es buscar la información que está relacionada con ese hecho que hoy se está viviendo. Entonces, esto implica que
la forma de accionar del inconsciente es instantánea, es en el momento, es justamente en pos de una evolución y de una supervivencia a lo largo del tiempo, ¿no? Bueno, ahí volviste, Mariano. ¿Querés que te sume? Así cerramos. Ahí me llegó tu invitación. Seguro que ahora me ves. A ver si, si te podés sumar. Ahí te acepté. Volví, ¿me escuchás? Sí, te escucho, pero yo no te veo. Ah, bueno, me ves. Ahora estamos iguales, ¿viste? Y vos me ves. Me parecía que ya había durado mucho. No, se apagó el teléfono, no me pregunté por qué. Bueno, ya Bueno, sabemos un poco. bien. Bien, bien, se apagó todo, encima la computadora no podía mandarte mensaje ahí, así que dije, bueno, dale, ya acomodo a ver qué pasó ahí. No me había estado cargando, pues por lo general lo pongo a cargar Claro. mientras que voy hablando y no había estado cargando. Así que, bueno, no sé ni en qué terminé de hablar, imagínate. Eh, no, estábamos redondeando un poquito y yo te había mencionado la pregunta que teníamos anteriormente, que si la endometriosis tenía que ver con el no tener pareja, que era uno de los participantes que nos había, que nos había hecho esa pregunta y, y que yo le decía que sí, pero lo que vamos a ir a buscar es por lo menos desde mi mirada, es ir a abordar el síntoma de la endometriosis, porque básicamente tienen el mismo resultado, ¿no? Que es en su origen, ¿no? Una situación donde alguien perdió la vida en momentos, instancias sagrados de nacimiento, de parto, madre, hijo, alguien que se fue, que abandonó, y bueno, pero tu mirada respecto a esto, si quieres aportar. Sí, lo que sí, también le leí la pregunta justo cuando estaba por cortar, se cortó, digamos. Si yo veo esa endometriosis en mi pareja, o sea, porque veo que pregunta Jesús ahí, lo que yo tengo que ver, primero la tengo que buscar en mis historias, porque va a estar seguro, pero a esa pareja a la que yo creo en mi experiencia, puedo estar yo mostrándole a ese inconsciente que yo soy el peligro también. Porque puedo estar yo muy desde el inconsciente como en un estado de alguna persona que se fue, que abandonó. Entonces yo acá lo que le estoy mostrando a mi pareja es que corremos el riesgo de que yo la abandone a ella. Entonces ella no va a poder gestar, no va a crear esas condiciones de esa casa segura porque yo le estoy mostrando a esa persona que también va a estar en su historia, porque por eso ella me crea a mí en su experiencia. Entonces, Pero como decías entonces vos, tenemos que ir a buscar... no, y iba a sumar que sí, entonces desde ese lugar puede ser que justamente nosotros nunca logremos como tener pareja porque esa pareja, en el caso de que la pareja sea mujer o sea hombre, no genera o no facilita, digamos, que el espacio que se está creando sea seguro, sea un buen nido para gestar vida. sí, claro, por eso que mientras que estén en tu realidad ese síntoma lo tenés que ir a buscar en vos, en cada uno. Pero eso es como nosotros decimos, tenemos que ir a buscar, porque quizás yo fui abandonado o tengo yo esas historias, entonces, ¿qué es lo mejor? No tener hijos para que me suceda eso. Entonces voy a crear una persona que está afuera de mí, porque eso es lo que nos suele pasar, creemos que esa persona al estar fuera de mí no está en mi realidad, no es, o sea, ese síntoma no sería mío, y en realidad no, vos tenés las historias de endometriosis para crear, porque vos no podés, en esta versión sos hombre, o sea, vos no podés gestar un hijo en esta versión, entonces la pareja que creas enfrente
tiene ese síntoma para eso, para no poder gestar un hijo, porque yo tengo las historias relacionadas a endometriosis. Por eso es que nosotros decimos, desde nuestra mirada, nosotros podemos trabajar cualquier síntoma, sea síntoma de mi pareja, sea síntoma que está muy relacionado a un lado femenino o a un lado masculino, no importa, porque nosotros no sabemos ni en qué momento de nuestra experiencia estuvimos polarizados de esos lados. Por eso, para ir en busca del síntoma, como siempre decimos, y bueno, y está bueno también reiterarlo, vamos a ir a buscar aquello que en mi vida presente me genere una incomodidad, no me permita vivir de manera plena, no me permita disfrutar mi vida. Entonces, eso va a ser un síntoma que está implicando que hay memorias en el inconsciente que se están activando para que yo no pueda alcanzar eso, porque alcanzar eso implica que voy a estar yendo en contra de la biología, ¿no? Entonces, desde ese lugar se puede activar tanto en mí como en un otro en el cual yo estoy reflejando y estoy proyectando esas memorias que tengo en mí mismo, ¿no? Que estoy creando, ¿no? A través de esa realidad, a través de mi mirada. Esto es tan simple como que, obviamente, desde la ciencia continuamente se habla, ¿no?, del observador, como que el observador es aquel que modifica la realidad a través de su lente, su visión. Entonces, desde ese lugar es que yo voy a estar creando una realidad, porque soy el observador de eso que tengo enfrente mío. Y entonces yo voy a estar trasladando y proyectando mi información en esa realidad. Sí, sí, es eso, por eso nosotros siempre decimos, el síntoma no es de la persona que vos estás mirando, sino de vos, porque vos estás observando a esa persona y vos estás sintiendo ese síntoma. O sea, porque capaz que a la otra persona ni le molesta el síntoma que tiene, o sea físico, o sea, y a vos te está molestando. Por eso lo importante también es saber que tenemos que ir con ese sentir de qué siento también un poco con ese síntoma. Porque muchas veces no está solamente estas historias, sino si tengo un hijo, siento que no lo voy a poder alimentar, siento que no tengo una buena economía. Entonces, por eso nosotros invitamos a que sea un proceso de consultas, donde no solamente vas a ver estas historias, sino que vas a tener otros matices dentro del síntoma, que si bien, como nosotros decimos, el origen está en ese gran dolor, en un hijo que muere, en una madre que muere en un parto, pero vos en tu vida vas a ir creando muchas situaciones relacionadas a ese síntoma. Tal cual. No solamente esas. Entonces, en el proceso que vos vayas trabajándolo, te vas a ir dando cuenta que también quizás había una desvalorización en el segundo hijo, que también había un miedo a no poder alimentarlo, que no había, porque quizás yo soy segundo hijo y vi como mi papá sufrió mucho en una época de crisis de poder alimentarme, entonces yo acá voy en busca de ese segundo hijo y mi emoción es, mirá, no lo vas a poder alimentar. Entonces, todas esas emociones también se tienen que ir trabajando en este proceso, que van a ser el conjunto que lleven atrás en la historia a buscar ese gran drama que dejó la biología para solucionar. Pero esos son, siempre con un caminito. Claro, esos son todos los matices que nos van a ir dando la lógica que tiene nuestro síntoma y por qué nosotros fuimos viviendo determinadas historias a lo largo de nuestra vida contemporánea y de más atrás, ¿no es cierto? Es lo que va a terminar como, por eso también mencionamos constantemente que esto, más allá de ir en búsqueda de la sanación, es un camino de conciencia, porque a medida que vos lo vas transitando, vas entendiendo, y no solamente vas liberando el síntoma, sino que vas liberando tu realidad, porque vas justamente dándote cuenta y tomando conciencia y entrando en el campo de la lógica, porque no hay nada en nuestra realidad que no tenga una lógica, porque está sustentada en el programa, y ese programa es el inconsciente, que nos lleva justamente a comprender que eso está en mi realidad por una razón, no está porque sí, no es casual, está cumpliendo una función. Y eso nos lleva a entender también de que cuando vamos en búsqueda de ese camino de conciencia, cuando nos permitimos transitar, empezamos a ver las diferentes aristas
que se iban interconectando con ese síntoma que yo vine a plantear a consulta, ¿no? Y de hecho también un poco que lo trajiste vos con respecto al tema de dinero, el tema de dinero para la infertilidad también es importante, porque justamente el dinero hoy en día para nuestra realidad es aquello que nos da seguridad, ¿no es cierto? Es aquello que brinda la posibilidad de que el nido sea seguro, de que la vida pueda prosperar, o sea, que ese ser que nace, ¿no? Pueda alimentarse, pueda desarrollarse y pueda crecer en el tiempo. Antes, con memorias de otros tiempos, tenía que ver mucho más con el padre que iba a casar, hoy es con el padre que sale a trabajar, ¿no es cierto? O Claro, la madre, obviamente. sí, hoy se ha llevado a distintos puntos, pero está todo relacionado hoy. Hoy la economía, yo siempre digo, el no querer, porque por ahí escuchás, no, pero yo no quiero tener plata, porque es como un hecho antibiológico el no querer tener una buena economía. Porque la economía hoy te da todo eso, te da la seguridad, te da el alimento, te da la vestimenta, te da todo lo que antes el cazador tenía que ir a buscar cuando cazaba un animal y, y sacaba de ahí su vestimenta también. Entonces es como, el no quererlo es como ese hecho antibiológico. Es lo mismo que, está bien, yo siempre digo, no querer tener hijos, pero tenés que saber que estás yendo en contra de la biología. Y en este plano donde estamos, en este plano que es muy biológico, ir en contra de la biología no está bien. O sea, puedo tomar la decisión de no tener hijos, pero el día que quieras tomar la decisión, ese no querer tener hijos es por esas mismas historias de infertilidad que tengo atrás. Por eso es que estoy decidiendo, es lo mismo si no quiero tener una casa, son todos como hechos muy antibiológicos, Claro. porque nosotros venimos en casa, necesitamos de esa economía, necesitamos de los hijos para seguir evolucionando, y el no querer tenerlos, todas esas partes fundamentales de la biología, está siendo en contra. Tal cual. Que está bien si te molesta, está bien ir a verlo en consulta si te molesta, y si no te molesta, también está bien, yo siempre digo. Pero un poco de conocer cómo funcionamos biológicamente, y que no podemos ir en contra de eso. Sí, y entender que justamente todo está regido por esa lógica. Entonces, yo puedo pensar de una manera u otra, o accionar de una manera u otra, y sentirme completo o no de una manera u otra, pero cada una de esas dos polaridades tiene una lógica atrás, está contenida en torno a memorias e historias. Obviamente, si para mí no es un conflicto tener hijos, entonces no voy a ir a ver las historias. Pero sí es esto que decía Mariano, que va en contra de la biología el no tener hijos, porque es lo que la biología busca a lo largo del tiempo, que la especie siga evolucionando y siga creciendo y sobreviviendo, ¿no? Sí, eso es Bien, yo creo lo bien. fundamental. Pero bueno, eso lo vas comprendiendo y lo vas conociendo a medida que vas trabajando en vos y viendo cómo estos dos síntomas que planteamos, te van a llevar a encontrarte con todas esas historias. Cómo la biología te protegió, cómo la biología intenta que esto se vuelva a repetir para que no haya un dolor. Sí, tal Y, cual. y después, como nosotros decimos, vamos a ir un poco más a lo más profundo, a entender que no hay una biología, que somos todo, el todo, pero esa profundidad es como, siempre yo digo, es para verla mucho más caminando en consultas Sí, y por ahí capaz que charlando en un vivo, o sea, no se comprende mucho, pero bueno, cuando vos te asumís creador de todos, ya no hay culpables, tenés que ver que esta experiencia la estás haciendo vos y que todo lo que está alrededor tuyo lo estás sí, poniendo para vos. Sea bueno o esto, sea malo, yo estas siempre digo. charlas son un ciclo que nos lleva justamente a generar y a compartir conciencia. Por ahí hay personas que lo entiendan porque tal vez vienen escuchando sobre la decodificación, cómo funcionan los síntomas, la lógica, el inconsciente, y hay otros que no, pero muchas veces no es necesario entenderlo porque hay algo que termina resonando en nosotros, que termina generando
movimiento que después permite que uno pueda ingresar en estos espacios y permitirse empezar a transitarlos, ¿no? Y Sí. sí, No, sí, sí, y de ahí cada uno va a ir creando tal su propio camino de cual, conciencia, yo siempre sí, digo. Eh, y hasta, Porque aunque no lo podamos ver así, yo siempre digo, el hacer un deporte o hacer lo que me gusta o el trabajo que estoy haciendo, estoy en un estado de conciencia, porque lo estoy haciendo para una evolución, pero quizás no sé por qué lo estoy haciendo, y a veces el no saber por qué lo estoy haciendo de esa forma me pesa, me molesta. Entonces, cuando vos podés entenderlo, porque estás quizás en ese trabajo, porque pues por qué te has dedicado a ciertas cosas en tu vida, te va a dar una lógica mejor y te va a hacer que tu camino sea distinto, que sea un poquito más en conciencia, pero todo el tiempo estamos, yo siempre digo en conciencia, todo el tiempo estamos generando ese sí, camino. Algunos más profundos, otros menos profundos, pero yo siempre digo, el camino que a vos te haga sentir bien es perfecto para vos, listo, ya está. No, quédate en ese camino que a vos te guste, no importa si sea desde el plano biológico, del plano del espíritu, de cualquier plano que uno pueda dar, si te está haciendo feliz, es por ahí. sí, cual, tal cual. Y si te está dando resultados también, es por ahí, porque tam- también es eso, ¿no? Si yo entro a un espacio es porque justamente entro a tratar de modificar mi realidad y más allá de que esté sintiendo, busco justamente obtener un resultado, ¿no? Puede llevar más o menos tiempo, pero yo voy a ir percibiendo a medida que voy entrando en nuevos niveles de conciencia cómo esos cambios se dan de manera más profundas y otros de maneras más sutiles, ¿no? Tanto el espíritu como la materia son una sola cosa, entonces desde esa lógica la biología está regida o almacena justamente su información en el inconsciente que es la gran mente, ¿no? Que es el programa en sí de toda la creación, entonces, y eso es algo que está que no se puede ver ni tocar, ¿no es cierto? Que es algo que está almacenado en todo aquello que nos compone, en todo aquello que nos hace seres biológicos, en cada una de nuestras células, que es ese campo de información, ese espíritu, esa energía que da por resultado que la vida existe tal cual hoy existe en este plano, ¿no? En el plano de la materia, en el plano de la biología. Eh, Bien, Sí. no sé si querés aportar algo más y podemos ir cerrando. No, vamos cerrando y bueno, ya después veremos cuándo Bien, hacemos otro. perfecto. Se movió bastante hoy para... Sí, hoy estuvo complicado, pero lo terminamos, lo hacemos. Después lo voy a tener que volver a ver. Bueno, siempre lo vuelvo a ver para poder hacer los videitos, editarlo un poco, pero esta vuelta no te he visto ni la cara. Así que, Pero bueno, ahí así que estamos bueno, creando realidades. exactamente. Como digo siempre al final, gracias al que le haya llegado, gracias a vos, Mauro, y gracias a mí por ponerme en este lugar y regalarme un poquito más de conciencia día a día. Así es. Bueno, de mi parte también, gracias a todos los que se sumaron, a los que estuvieron presentes. Obviamente, cualquier duda o consulta que vayan teniendo nos pueden ir dejando también por ahí. También estaría bueno si sienten que tal vez en algún momento, si bien ahora vamos a estar en estos ciclos hablando un poquito de la infertilidad y por ahí de los diferentes eh, síntomas que pueden aparecer en torno a la infantilidad, también pueden dejarnos algunos otros síntomas y en algún momento hacemos un vivo también hablando de eso. La idea es, como decía antes, ir compartiendo, ir transmitiendo estos ciclos de conciencia, ¿no? Donde podamos ir profundizando en aquello que está en nuestra realidad y que es modificable cuando nos permitimos entrar en este camino que es sumamente lógico y que tiene que ver con una mirada más profunda de quién somos hoy y de lo que queremos para nosotros hoy. Eh,
Así que muchas Perfecto. gracias Mariano, gracias a cada uno de los que está ahí, bueno, y gracias a mí, y bueno, y a cada uno porque cada uno está creando en su realidad al otro para aportar ese granito de Perfecto. arena, ese granito de conciencia a uno mismo y al colectivo al mismo tiempo. Así que A esas muchísimas partes de gracias. cada uno. Exactamente. Así que bueno, nos vemos Vamos, dentro de poco, seguro. exactamente, vamos a ir hablando. Así que beso Y grande. vamos a ver si creamos podernos ver en el Sí, próximo vivo. tal cual. Así que bueno, beso grande, un abrazo grande, muchísimas gracias y nos vamos viendo. Chau, chau. Nos vemos.